¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este apasionante canal de ingeniería. Saludos a todos en este viernes 29 de abril del 2016. Sí, aleluya, por fin hemos vuelto. Esto es tecnología de materiales. Sé que hace mucho tiempo que no hacemos un vídeo de tecnología de materiales. Ya es hora de volver. Y volver a lo grande, porque hoy tenemos una serie de ejercicios bastante rápidos, bastante fáciles, pero a la vez bastante útiles didácticamente. Tenemos una serie de ejercicios relacionados con las fundiciones, con los metales, y vamos a ver cómo afectan, digamos, estos tratamientos térmicos que vamos a ver a lo largo de los ejercicios en las propiedades de los aceros. Pura diversión, es que todo es así. No sé qué venéis esperando. Dark Souls 3, ahora que ha salido. ¿Queréis eso? Pues no, os doy materiales. Porque sí, porque sé que en el fondo os pone esto. Es un poco... es un rollo sadomaso, ¿no? Un poquito, sí. Esa relación de amor-odio con la ingeniería. Sé que lo esperabais hace mucho tiempo, como os he dicho, que no subo materiales. Así que vamos a ello. Por la puerta grande. Empezamos. Y antes de empezar, os quiero enseñar una cosa en esta maravillosa aplicación que, bueno, seguro que los que seguís mi canal sabéis de qué hablo, de esta aplicación que se llama LexPlane. Es una aplicación donde yo, pues básicamente he hecho la mayoría de ejercicios. Vamos a usarla un momento y después vamos a cambiar, pero primero quiero enseñaros pues, una cosita, una tontería solo, de unos gráficos, ¿vale? Para que entendamos lo que vamos a hacer después. Pues bien, lo que yo os quiero enseñar en esta aplicación ahora mismo es sencillamente un gráfico, y el gráfico se llama gráfico TTT, ¿vale? Lo vamos a escribir. Se llaman gráficos TTT y tienen pues una forma, a ver si la puedo dibujar más o menos bien. Tenemos en el eje vertical la temperatura, en el eje X tenemos el tiempo, y digamos que las curvas pues hacen una especie de S, ¿vale? Así. Bueno, mi calidad artística es la que es, pero bueno, por debajo. Y esto pues hace una especie de S. Entonces, ¿por qué se llama TTT si es una S? Bueno, pues no sé, supongo que... no tengo ni idea de por qué se llama TTT. No sé, supongo que T es por la temperatura, la otra T es por el tiempo y la tercera T pues es una errata, no lo sé. ¿Qué queréis que os diga? Pero no es lo más importante. Entonces, ¿pero qué cojones nos estás dibujando aquí, Quique? Pues aquí lo que tenemos es curvas de enfriamiento. Cuando nosotros calentamos un metal a una temperatura muy alta, de 800, 900 grados más o menos, suele estar por ahí el rango, lo que pasa con ese material es que se austeniza. Lo que tenemos aquí es austenita. Seguro que la mayoría de vosotros ha visto la típica serie de Juego de Tronos o de El Señor de los Anillos, no lo sé, algo de eso, de la Edad Media, en la que se forjaban espadas donde, digamos, se calentaban a una temperatura en la que se quedaba el metal incandescente, y acto seguido lo que hacían era, una vez ya la moldeas y haces con ella lo que te dé la gana, lo que haces es mojarla en agua directamente y sale el típico humillo ese de vapor de agua y tal, ¿sabéis? ¿Sabéis lo que os hablo, no? Bueno, sí, eso. Pues más o menos es lo que vamos a hacer aquí. O sea, lo que vamos a hacer es calentar metales a una temperatura muy alta. Pongamos que estos son 900 grados centígrados. Y cuando llega a formarse la austenita, digamos que estamos en ese término incandescente del metal. Ese naranja brillante que tanto hemos visto en la televisión. Pues ocurre un fenómeno que es importante que lo recalquemos antes de hacer los ejercicios, y es que dependiendo de la velocidad que se enfría este metal, pues se va a formar una estructura u otra. Como ya os he comentado, el eje X es el del tiempo, por lo tanto, si cogemos y con un toque verde, pues pongamos que estamos en este punto de aquí, ¿vale? Tenemos el metal en austenita y empezamos a enfriar. Lo que vamos a ver es que haremos una cosa así y llegaremos a la temperatura ambiente, pongamos 30 grados, y si no atravesamos la curva, lo que vamos a formar en nuestro metal es una estructura llamada martensita.
Es decir, de austenita a 900 grados, al enfriar hemos obtenido martensita. ¿Y cómo hemos enfriado? Pues evidentemente hemos enfriado deprisa, porque el recorrido que hemos hecho en espacio de tiempo pues es muy bajo. Esto pongamos que serían alrededor de un segundo. Esto serían 10 segundos, esto sería 100, porque es una escala logarítmica. Aquí sería 1000, ¿vale? Entendéis más o menos cómo funciona, ¿no? Entonces, si tú enfrías al agua, pues claro, la velocidad de enfriamiento es espectacular. Como hemos dicho, tú cuando coges la espada que estás forjando y la metes en el agua, lo que vas a conseguir es que esa austenita que estabas tú moldeando pasa a ser martensita. ¿Y qué pasa si es martensita? Si enfrías muy rápido ese metal y formas martensita, que es una estructura, como ya hemos dicho, especial, digamos que, así hablando en plan técnico, la estructura cristalina de los granos del acero, cuando está a 900 grados, está formada por una estructura llamada centrada en caras. Cuando tú enfrías, y enfrías lento, esa estructura se va transformando poco a poco a estructura centrada en el cuerpo. No hay que entenderlo mucho, no hace falta que nos metamos tanto en esto, porque es bastante técnico y bastante aburrido de explicar, pero para que os hagáis una idea de cuando enfrías lento, pues digamos que la estructura poco a poco se va transformando en otra, en la estructura, como os he dicho, centrada en el cuerpo. Pero ¿qué pasa si tienes una estructura centrada en caras, que es cuando está caliente todavía, y la enfrías muy deprisa? Pues pasa que el acero no le da tiempo a transformarse tan deprisa, y lo que tienes al final es una estructura fría centrada en caras. O más o menos centrada en caras. Lo que tenemos ahí es una estructura de transición, digamos, ¿no? Que no le ha dado tiempo a reorganizarse dada la velocidad de enfriamiento que ha sufrido. ¿Y esto qué ocurre? Pues que esta estructura centrada en caras, que es la martensita fría, pues resulta, tiene unas propiedades enormemente buenas desde el punto de vista de la dureza. Con lo cual nosotros lo que podemos hacer es coger un acero, elevarlo a una temperatura muy alta, enfriarlo muy deprisa y conseguir así, con este tratamiento térmico que se llama, aumentar su dureza. Esto es la leche. O sea, ya os digo, cuando vemos el típico herrero que coge a su espada o lo que sea y lo mete en el agua, y lo que está haciendo es aumentar la dureza del metal. ¿Qué pasa si enfriamos lento? Pues ocurre pues lo que ya os he dicho, que la estructura le va a dar tiempo a reorganizarse. ¿Y reorganizarse cómo? Pues si estamos en 900 grados como estábamos antes, pues digamos que el enfriamiento lento sería de este estilo. Como podéis ver, lo que hacemos es atravesar la curva SS, las atravesamos en este punto y en este punto también, y lo que conseguimos con esto es, en vez de formar martensita, es formar también otro tipo de estructuras que les llamamos vainita y perlita. Ya sé que os molan mucho los nombres. Dejad de reír, ¿vale? Que a mí también me entra la risa. La primera vez que me explicaron esto, a mí me entró la risa con lo de vainita, perlita. A mí también, sí, todo me pasa por eso. Pero un poco de profesionalidad, por favor, venga. Pues eso. Se forman otro tipo de estructuras que realmente no son tan duras y digamos que las propiedades pues tienden a ser más blandas y más dúctiles. Entonces aquí hay que jugar un poco, ¿no? Depende de lo que quieras. Si quieres una estructura más dura, pues enfrías rápido. Y si quieres una estructura blanda, pues enfrías más lento, ¿vale? Esto es lo que se llama tratamiento térmico mediante gráfico de TTT, ¿vale? Creo que está muy claro, creo que es bastante fácil de entender. Y con estos conceptos ahora ya pues nos metemos de lleno en los ejercicios. Así que vamos a ello. Bueno, pues chicos, estamos aquí ya en el problema número 2, que el 1 no sé dónde está, nos da igual, ¿vale? Empezamos por el 2 y ya está. Vamos a hacer unos cuantos seguidos porque son realmente muy fáciles, muy sencillitos, y así pues vamos viendo cómo funciona esto de las curvas TDT, porque ahora mismo igual me estáis mirando con cara de decir, ¿pero qué cojones te has fumado hoy? O sea, hoy te has fumado algo más que otros días, ¿no? Porque otros días también, ¿no? Pero hoy más aún, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se endurecen enfriándolas rápido? Pues porque sí, son así los metales. No le busquéis más los tres gatos al pie, ¿vale? Entonces, pasamos a leer el enunciado. Nos dicen que esta figura de aquí, como podéis ver, pues es una figura TTT, más o menos, con curvas, pues un poco más raras de lo que hemos visto. Pero bueno, esencialmente lo que tenemos es una curva, que es esta de aquí. Ahora lo quito esto, ¿vale?
es esta de aquí y que esto luego no lo han dibujado del todo, pero haría así, ¿vale? Haría una cosa así y así es como sería más o menos la curva que os he enseñado yo antes, ¿vale? Esto hay que ir interpretándolo porque yo dibujo como el culo, pero bueno, para que veáis que más o menos un gráfico real pues es de este estilo, ¿no? Bueno, pues entonces nos dicen que tenemos una aleación del tipo IC 4130, que es un acero inoxidable. Importante comentaros una cosa que no os he comentado antes, pero para templar, que esto lo que se llama es templar, ¿vale? Tú cuando enfrías rápido un hierro que estaba, o un acero que estaba a 900 grados, eso se llama templar, cuando lo haces con el objetivo de endurecerlo. Lo que hemos explicado antes se llama temple. Cuando tú quieres templar un acero, tienes que tener presente que ese acero tiene que tener entre un 0,3% y un 0,6% de carbono, ¿vale? Los aceros templables están en ese rango. Aquí nos dicen que es una ISI, es un acero inoxidable 4130, donde nos dicen que el carbono es del 0,33. Por lo tanto, sabemos que está dentro del rango del 0,3 y 0,6. Por lo tanto, es templable, ¿vale? De momento vamos bien. Entonces, a partir del gráfico nos piden que determinemos la velocidad crítica del temple o del enfriamiento a 704 grados centígrados para este acero. ¿Vale? Esto también hay que explicar una cosa, ¿vale? Que es un gráfico que tenemos aquí arriba, que es este de aquí, en el que nos representan las curvas de enfriamiento que vamos a seguir en nuestros gráficos TTT. Bueno, pues como ya habéis visto antes, la curva esta verde que hemos dibujado, pues es la curva de enfriamiento. Como podéis ver, no es una curva recta, no es lineal, ¿vale? Es más o menos así, tiene una caída con una especie de curva. Y eso es más que nada porque la escala de la gráfica es logarítmica, pero esto realmente es lineal. Quiero decir, esto es así, solo que al ser escala logarítmica, pues tiene esta forma de curva, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que este enfriamiento lineal que tenemos representado como una especie de curva logarítmica no es del todo real. Como podéis ver aquí nos representan dos tipos de curvas, en las cuales tenemos unas que son de circulito así oscuro o opaco y otro que son transparentes. Entonces, ¿qué representa cada uno? Como podéis ver, los circulitos más opacos representan una curva como la que yo he hecho hace un momento, que es así, ¿verdad? Pues bien, la que son así circulitos blancos tiene una curva más o menos así. O sea, digamos que al final se va abriendo, ¿vale? Ese tipo de enfriamiento es un tipo de enfriamiento mucho más real, porque en la vida real, pues cuando te acercas más al punto de enfriamiento, pues cada vez tarda más. La velocidad de enfriamiento es más lenta. Entonces, esta curva, digamos, más realista, se le llama la curva de Newton o enfriamiento de Newton. Y vosotros me diréis, pero Newton no es el de la gravedad y tal. Y yo te digo, sí, pues no sé. Este tío se mete en todos los fregados, lo ves hasta en materiales ya. Es un cachondeo lo de Newton. Tanto que dicen eso de que estaba siempre durmiendo debajo de un manzano. Pues hombre, no sé, tenía tiempo para todo el cabrón. O sea, tenía tiempo para echarse la siesta y además para meter la mano en todas las asignaturas de la carrera. En fin, cosas que pasan. Pobre Newton no tenía vida. Oye, no había Twitter en esa época, hay que entenderlo. Bueno, pues el enfriamiento de Newton es el tipo de enfriamiento que vamos a utilizar como norma general, ¿vale? Pero como podéis observar en este gráfico de aquí, el enfriamiento de Newton no se nota hasta después, hasta bajados ya los 500 grados. ¿Vale? Por encima de los 500 grados es exactamente igual. La curva es exactamente la misma. De modo que si estamos por encima de 500, podríamos hacerlo linealmente. Y no tendríamos ningún problema. Si nadie se sabe la ecuación de Newton o en el examen se te ha olvidado, pues sabes que a partir de los 500 puedes hacerlo lineal y no pasa nada. Por debajo ya cambia un poco la cosa. Pero bueno, ahora lo vemos. Pues bien, volviendo al enunciado, como podemos ver, nos piden que determinemos la velocidad crítica, o sea, la velocidad de enfriamiento que tenemos que someter nuestro acero a 704 grados centígrados para que se puedan obtener estructuras 100% martensíticas. Hemos dicho que la martensita se encontraba por esta zona de aquí, es decir, sin cortar las curvas del gráfico TTT. Y como nos dicen que encontremos la crítica, es decir, la velocidad más lenta que nos dé
un 100% de estructuras martensíticas, el límite, digamos, en este caso, pues como podéis observar, aquí ya tenemos marcado el punto, pero sería el punto de enfriamiento, pues si estamos, hemos dicho, a 800, ¿nos han dicho? Sí, aquí está, 855. Pues bueno, vendríamos aquí, marcaríamos, vendríamos aquí y dibujaríamos la curva, más o menos, de enfriamiento, que es así, ¿vale? Bueno, más o menos con una recta un poco malilla. Y esto se abriría por la ley de Newton. Digamos que haría tangente, ¿no? Esta curva verde que acabo de dibujar, si es que se le puede llamar curva, pues tocaría en el punto rojo que tenemos ahí, que es el pico de la nariz, es el punto límite a partir del cual la puedes tocar, pero no la puedes traspasar. Ojo, porque si no se te empieza a formar otro tipo de estructuras. Se te formaría ferrita, se te formaría cementita también, o perlita. Y eso ya no interesa porque solo queremos martensita, que es la mejor estructura que podemos conseguir. Entonces, esta sería nuestra curva de enfriamiento. Y ahora solo tendríamos que calcular la velocidad que hay a 704 grados centígrados, que estaría pues más o menos por aquí. Entonces, como hemos dicho antes, a partir de los 500 se comporta de manera lineal. Con lo cual lo podríamos hacer de manera lineal tranquilamente. Venimos aquí abajo, esta es la solución, pero de momento no le vamos a hacer mucho caso. Entonces, de manera lineal, ¿cómo sería? Pues la temperatura que hemos descendido, que sería desde 855, menos 570, que sería la temperatura por el cual pasamos con la recta en el punto rojo, ¿vale? Venimos aquí arriba. Entonces vamos a dibujarlo con azul mismo. Entonces venimos a este punto, tiramos hacia la izquierda y vemos que más o menos corta en el 570, 580, no sé, por ahí estará. Yo creo que está más cerca del 570, así que vamos a dejarlo así. Espacio recorrido partido el tiempo que nos ha costado. Venimos aquí arriba otra vez. El punto este rojo lo bajamos con una recta. Bueno, más o menos cae por aquí. Si este es el 2, porque es el 2, ya os lo digo yo, pues en medio estaría el 1,5, ¿no? Así que volvemos aquí y es temperatura que hemos bajado partido por tiempo, que es 1,5. Y esto nos da exactamente 190 grados por segundo. Esto calculado de manera lineal. En la solución que tenemos aquí ya apañada en nuestro PDF, pues aplican la curva de Newton. La ecuación de Newton es esta de aquí. Aquí la vemos, ¿vale? Entonces, la velocidad, que sería esto de aquí, diferencial de tiempo, de temperatura, perdón, partido por diferencial de tiempo, es igual a una constante K por temperatura final menos temperatura inicial. Esto lo único que hay que hacer es luego transformar esta ecuación en esta de aquí. Tendríamos el neperiano del gradiente de temperaturas y el diferencial de tiempo que lo tenemos aquí. Entonces, con eso obtendríamos la K. Y una vez obtenemos la K, volvemos a esta ecuación principal, que es la misma, ya os insisto en que es la misma, solo que una está integrada y otra no. Cuando ya tenemos la K, volvemos a la ecuación sin integrar y calculamos el diferencial de T. El procedimiento es muy simple, lo tenemos aquí. Lo único que hace es sustituir el gradiente de temperaturas, que está aquí, el neperiano os he dicho, diferencial de tiempo es 1,5 y con esto obtienes K. Que K es, aquí lo tenemos, menos 0,82. Luego vuelve a la ecuación anterior, a 704 grados, porque claro, en la ecuación de Newton sabemos que depende de la temperatura en la que estés, va a una velocidad u otra. Cuanto más fría es la temperatura, más lento es la velocidad de enfriamiento. Entonces, sustituyendo aquí la temperatura, que es 704 grados, pues nos da que la velocidad de enfriamiento es de 190, exactamente igual a lo que nos ha dado a nosotros de manera lineal. Esto coincide básicamente porque estamos por encima de 500 grados. Hemos dicho que por encima de los 500 grados el enfriamiento de Newton y el enfriamiento lineal se superponían, así que ningún problema. Luego, para el apartado número 2, nos piden exactamente lo mismo, pero en este caso no queremos enfriar para obtener 100% de martensita, sino queremos un 50% de martensita únicamente. Así que la velocidad de enfriamiento tendría que hacer la curva esta así, pasaría por el segundo punto rojo
y ya se abriría. Bueno, me ha salido fatal la curva, pero es que os diga, es la tableta gráfica, no puedo hacerlo mejor. Ni peor tampoco. Entonces, ¿en qué cambia esto? Pues realmente nada. O sea, antes hemos calculado para 100% de martensita y ahora por 50%. Bueno, es exactamente lo mismo. Solo que el punto rojo este es distinto. Lo que habría que hacer sería venir con... Pues vamos a poner otro color. Venir aquí, sustituir en esta temperatura. Venir aquí, sustituir en este tiempo. Igual que hemos hecho antes. Aquí sí que no lo podíamos hacer de manera lineal porque sale un pelín distinto. Al estar por debajo de los 500 grados, ahí ya las curvas empiezan a separarse. Entonces venimos aquí abajo y vemos que ha cogido pues 500 grados como temperatura final. Entonces vamos a hacerlo nosotros también con 500 grados como temperatura final. Así que hacemos lo mismo que antes, 855 como temperatura inicial, la de austenita que hemos dicho, menos la temperatura final, que son los 500 grados que ponen aquí en el ejercicio. Yo creo que eran un poco menos, pero bueno, en el gráfico yo he visto que eran un poco por debajo de 500, pero bueno, no pasa nada, ponemos 500 y comparamos resultados. Esto lo dividimos por el tiempo que hemos dicho. Bueno, aquí pone que es 9, pero si subimos aquí arriba vemos como mi línea roja efectivamente ha caído cerca del 10, pues eso, estará en 9, 8. ¿Ha cogido 9? Pues 9, venga, vamos a hacerle caso. Partido por 9, y si esto cogéis la calculadora os da 39,4 grados por segundo. Esta es la velocidad de enfriamiento. Entonces ahora nos vemos a la solución mediante el método de Newton y vemos que le ha dado 42 grados centígrados por segundo de enfriamiento. Como podéis ver, pues ya empieza a haber discrepancias. Antes nos ha dado 190 clavados y aquí ya pues vemos que el resultado es un poco diferente. Y con esto ya terminaríamos el ejercicio 1. O el 2, no sé, el primero. Y pasamos al segundo, que es el 3, en el que nos hablan de el ensayo de Jomini. Vale, todo esto tiene relación con lo que estamos viendo. El ensayo de Jomini es un ensayo en el cual cogemos una probeta de hierro, digamos cilíndrica, y la calentamos a la temperatura de austenita, que hemos dicho que era unos 850-900 grados. La metemos en un horno y al sacarla pues la metemos en una especie de soporte de un ensayo, que es el ensayo de Jomini. Y por debajo, solo por un extremo de ese cilindro, le metemos agua a temperatura ambiente. De tal manera que la zona que está tocando el agua se enfría rápidamente y la zona que está al otro lado justo, pues tarda muchísimo más en enfriarse. Y eso lo que hace es una especie de gradiente, como la tabla esta que tenemos aquí. Esta tabla de Jomini, lo que tenemos es un gradiente en el que hay partes que se enfrían mucho más deprisa y hay partes que se enfrían mucho más lento, de manera pues más o menos lineal, más o menos. Y de esta forma pues podemos ver cómo en las probetas va evolucionando esa conducción de calor, de tal forma que donde está tocándole el agua, que sería súper cerca, sería en esta posición de aquí más o menos, ahí la dureza es máxima porque está generando martensita a saco. Y cuanto más nos acerquemos a la zona caliente, el enfriamiento sería cada vez más lento y por lo tanto habría menos martensita, se estaría formando perlita o cementita o lo que sea, otra estructura. Y sería cada vez más blanda. Entonces tendríamos una barra, curiosamente, desde más dura hasta más blanda. Y con esto pues tenemos un rango del material que estamos analizando. Entonces esto lo he hecho yo en un laboratorio y os lo grabé yo en persona, pues para que vieseis más o menos de qué va este rollo. Así que nada, os dejo el vídeo que grabé y continuamos con el ejercicio. Bueno, pues ahora sacamos la probeta del horno y la metemos en este soporte de Jomini. Enchufamos el agua. Y bueno, pues podemos observar como la parte de abajo, a la que se está mojando, pues se enfría a una velocidad muy rápida. Esa es la parte fría, es la parte que más probablemente se transforme en martensita. Y poco a poco se va generando un gradiente de temperaturas con respecto a esa velocidad de enfriamiento. Y nada, esto es el ensayo de Jomini.
Y bueno, esto ya luego se analiza en las durezas y se hace una ponderación y se saca un gráfico con respecto a este material. Pues ahí habéis visto lo que viene siendo el ensayo de Jomini. Es una chorrada como un piano, pero bueno, es útil, realmente es útil. Este tipo de cosas en materiales pues son útiles. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces leemos el problema 3 y vamos a ver qué tipo de aplicaciones puede tener este ensayo de Jomini. Nos dicen, a partir de los datos de las velocidades de enfriamiento calculados en el problema 2, determine hasta qué distancia desde el extremo templado en el ensayo, esa es la zona donde le llega el agua, se obtendrían estructuras 100% martensíticas y la distancia a la que se obtendrían estructuras con 50% de martensita. Es decir, como antes hemos calculado a qué velocidades se forman 100% martensita o 50% de martensita, pues lo único que hay que hacer es ver en qué partes de esa probeta que hemos visto en el ensayo se va a enfriar más rápido o cuál se va a enfriar más lento, y a partir de ahí pues ver a qué distancia de la probeta, en qué punto exacto nos encontramos ese tipo de estructura. Entonces, lo primero de todo, acordarse de lo que hemos calculado antes. 190 grados por segundo daba 100% de martensita, ¿verdad? Y hemos calculado también que 42 grados por segundo de velocidad de enfriamiento nos daba un 50% de martensita. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es venirse a la gráfica esta de aquí arriba. Y vemos que en la fila número 3 tenemos las velocidades de enfriamiento a 704 grados centígrados, que casualmente es la misma temperatura a la que hemos calculado las velocidades en el ejercicio anterior. Obviamente no nos van a pedir otras, en la que hemos calculado, ¿sabes? O sea, está bastante claro, ¿no? Entonces, cogeríamos 190, perdón, y lo meteríamos en el gráfico, o sea, nos meteríamos aquí, más o menos. 270... 170, pues en un punto intermedio, bueno, más tirando al 170 que al otro, pues nos daría, no sé, 2, 3, nos daría, yo creo que 3, ¿no? O sea, estaría entre 1,6 y 3,2, pero mucho más cerca del 3. Yo diría que 3, ¿no? A ver, vamos a la solución, a ver un segundo. La velocidad de enfriamiento de cinturón, 2, bueno, pues 2, no sé. Yo creo que estaría más cerca del 3, pero bueno, nos dicen 2, vale. Lo dejamos como 2, che, no pasa nada. Esto nos da 2 milímetros. Pues esto lo que significa es que desde la punta donde le pega el agua directamente hasta 2 milímetros más hacia arriba, pues tendríamos en todo ese rango estructuras al menos con 100% de martensita. Y si ahora metemos los 42 grados por segundo, nos vendríamos aquí, ¿vale? Casi en el 43, lo cual tendríamos pues 7,9, estaría casi en el 43, 42, pues sería 8, ¿no? Velocidad de enfriamiento, efectivamente, aquí tenemos 8 milímetros, por lo tanto sabemos que desde que pega el agua a la probeta hasta 8 milímetros hacia arriba, tendríamos asegurado al menos un 50% de martensita, que es bastante poco, la verdad. O sea, 8 milímetros es que no llega ni un centímetro, y 50% de martensita ya hemos dicho que es pobre, o sea, nos interesa 100%. 100% es lo más duro que podemos encontrar, 50% pues es bastante más blando, pero bueno, 2 milímetros es lo que tenemos de 100% de martensita, pues oye, te aguantas, es lo que hay. Bueno, pues pasamos directamente ya al apartado B y terminamos con el problema número 3. Nos dicen que empleando el gráfico este que tenemos, indica los valores de la dureza de la martensita en función del porcentaje de carbono en el acero. Es decir, pues, la martensita evidentemente también depende del tipo de acero que tenemos y depende de cuánta cantidad de carbono pues tiene esta aleación. Estime los valores de dureza, se tendrán estructuras de 100% y estructuras de 50%. Bueno, esto es muy fácil. Simplemente nos dicen, como ya hemos visto antes, que nuestro acero tiene un 0,33% de carbono y nos dan pues qué tipo de dureza nos va a dar esta martensita dependiendo de cuánto carbono tiene. Bueno, como podéis ver, cuanto más carbono tiene nuestro acero, pues la martensita va a ser cada vez más dura, hasta llegar a un máximo
del punto eutéctico, que no voy a explicar ahora lo que es, porque es un Mario que te cagas, pero digamos que el punto eutéctico es el punto que es el mejor. Es la polla de Camboya, el punto eutéctico, ¿vale? Es el 0,8 mítico, cualquiera que estudie materiales sabe que el 0,8% de carbono en aceros pues nos da un punto eutéctico que es wonderful, maravilloso y con un punto máximo de dureza. Pero en nuestro caso tenemos 0,33, entonces nuestra martensita, ¿cuánta dureza nos va a dar? Pues bueno, vamos a verlo. Nos dicen que la curva A es de 100%, bueno, o 99, pero bueno, da igual, 100%, y la curva E, pues nos dicen que es de 50%. Así que lo único que hay que hacer es venir con el 0,33, si esto es 0,35, pues más o menos aquí, pues nos vendríamos así. Vamos, haz rectas. Esas rectas ahí. ¡Ah! Madre de Dios. En fin. Pues bueno, más o menos cortaría esto en el 40. ¿Vale? Como veríamos aquí a la izquierda, leeríamos y veríamos 40. Y en la curva A, que es la del 100%, pues cortaría en el 53, 52. O sea, por ahí está, 52, ¿no? Así que ya lo tenemos. Nos venimos aquí abajo. Bueno, nos dicen la solución aquí ya también. 52, 54. Bueno, 52 he dicho yo, pues eso. 100% de martensita en nuestro cero nos daría una dureza de 53 Rockwell C, se llama. Aquí las durezas se miden en Rockwells, en beacons, es lo normal, más o menos. Esto se mide con un aparatito. Ahora os enseñaré unos vídeos de cómo se mide la dureza en un laboratorio. También lo he grabado para vosotros. Yo es que estoy hecho un máquina. Yo aquí con el móvil hago virguerías, ¿eh? Vosotros no me conocéis. Bueno, pues eso, ahora lo pasaré. 50% de martensita nos da, pues eso, 39. Yo 40, ¿vale? Para mí 40. ¿Cómo se mide la dureza? En Rockwell C o en beacons, que se escribiría con HV. En este caso, para el acero se suele utilizar el Rockwell C, porque es para medidas mucho más grandes. El beacons se utiliza más comúnmente para metales más blandos, como el caso del aluminio, que es el que yo estuve probando en el laboratorio. Os enseño el vídeo y así saléis de dudas de cómo se mide la dureza. De lo mejor que puedes hacer para echar una tarde, de lo mejor. Ahí va. Bueno, pues este es el medidor de dureza del laboratorio. Aquí tenemos un pedazo de aluminio y lo único que hay que hacer es encender primero el aparatito. Como veis lo tenemos la escala en beacons y ahora lo único que tenemos que hacer es bajar el pistón con esta palanca de aquí. Le damos, mantenemos presión y cuando nos diga el aparato podemos soltar y nos da una dureza de 46. Bueno, pues ahora lo que os quería enseñar es que este mismo cacho de aluminio lo hemos sometido a un tratamiento de revenido, un tratamiento térmico para aumentar su dureza. Entonces ahora vamos a medir de nuevo y vais a ver cómo la dureza pues va a aumentar bastante más que antes. Como podéis ver, 111,3. Lo flipas. Bueno, pues después de esta experiencia maravillosa, que seguro que os ha encantado, y seguro que os encanta la calidad de mi móvil, eso es desde luego. Pasamos ya al apartado C, que pensaba que solo tenía dos apartados, pero no, se ve que tiene tres. Bueno, no pasa nada, lo hacemos también. Esta gráfica que tenemos aquí del ejercicio del apartado C, lo que nos dice es un control de calidad de nuestro material. Con esto lo que vamos a averiguar es qué tipo de barra nos han colado o qué tipo de barra nos han vendido, ¿vale? Como tenemos aquí en el gráfico, la serie A es la de más calidad. Como podemos ver, pues tiene más dureza con respecto se va templando o se va enfriando en la distancia de Yomini del ensayo. Pues conforme te alejas más de la zona del agua, pues se mantiene bastante más la dureza que en las calidades D o calidad C, que está un poco por debajo, y luego está la calidad B, que es una puta mierda, que es chatarra básicamente, o no sé si es chatarra, pero vamos, de todos los materiales que tenemos, de los aceros que tenemos en este caso de aleaciones, pues es de lo peor, ¿no?
Nosotros vamos a ver dónde estamos. Si estamos en el A, estamos en el D, en el C, en el B. Lo que tenemos que hacer es escribirnos aquí arriba las distancias. Hemos dicho que 100% de martensita era 2 milímetros, ¿correcto? Y 50% de martensita era 8 milímetros. Y esto nos ha dado unas durezas de... A ver, que no me acuerdo. 53 y 40, vale. Pues lo escribimos. 100% de martensita nos da 53 de dureza y un 50% nos da 40. Bastante poco, por cierto. Aquí podéis apreciar la diferencia. No lo hemos comentado, pero 100% de martensita, 53 HRC y 50% de martensita, 40 HRC. A ver, no sé si sabéis lo que es un HRC, pero bueno, la diferencia es bastante grande, ¿vale? De 53 a 40, perder 13 puntos de HRC es bastante, para que os hagáis una idea. Entonces, lo único que tenemos que hacer es venir al gráfico y poner 2 milímetros y 8 milímetros. Y en el lado izquierdo ponemos nuestro 53 y nuestro 40. El 53 estaría por aquí, y el 40 lo tendríamos aquí. Entonces vamos a hacer coincidir cada una de las características y a ver pues en qué punto de la recta nos da. Sin el A, D, C, B. Vamos a ver qué tipo de material tenemos. Del bueno, del malo, del premium. También habrá... Oye, pues también hay premium, ¿no? Igual que en las ginebras. Bueno, pues hacemos coincidir los puntos, como ya os he comentado, y nos damos cuenta de lo que tenemos es un D, más o menos, ¿no? Más o menos sigue la curva D. Una pena, no es el premium, no es el premium, pero bueno, tampoco es el B, por lo cual, pues más o menos estamos en el medio, ¿no? Y esto ya es algo que yo ya sabía, me lo he callado un poco, ¿vale? Sí, lo siento, pero había que mantener un poco la intriga. Yo ya sabía que nos iba a salir, pues más o menos un punto intermedio, porque es normalmente el que se utiliza de manera más común, ¿vale? La gente, los proveedores, lo que suministran de acero, pues es uno de calidad C, uno de calidad D. O sea, normalmente no se suele pedir el A, ni el B tampoco, ni mucho menos. Ni el premium ni el malo. Normalmente se suministra la calidad intermedia. Es lo normal en las empresas, ¿vale? Esto que quede por delante. Pasamos al último ejercicio ya, para terminar, en el que nos piden calcular el diámetro, con estas gráficas de aquí raras. Bueno, ahora explicaré de qué va. Nos pide que calculemos el diámetro máximo que podríamos tener como una pieza cilíndrica, ¿vale? Para conseguir esa garantía de tener 50% de martensita o 100% de martensita. Y es que hay un problema con todo esto de los enfriamientos, es que tú cuando coges la espada, la típica espada del Señor de los Anillos, y la metes en el agua después de calentarla, pues lo que tienes es un temple que endurece con martensita. Pero hay un pequeño problema: si esto lo aplicamos a piezas con cierto grosor, pongamos que tenemos una probeta así como la que hemos visto en el ensayo, cilíndrica, ¿vale? Más o menos cilíndrica, donde la tenemos toda a una temperatura de 855 grados de austenita, y de repente la metemos ahí, pum, a un cubo de agua, a saco, y se enfría. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues vamos a ver, esto no hay que ser muy listo, pero lo que hay que saber y lo que se puede intuir muy fácilmente es que lo primero que se va a enfriar es la superficie. Con lo cual podríamos llegar a tener una superficie muy fría, a tope con los dibujos, y un interior, un núcleo muy caliente. Un núcleo muy caliente que se va a ir enfriando, evidentemente se va a ir enfriando, como no podía ser de otra manera, pero se va a ir enfriando mucho más lento. ¿Qué ocurre? Que tenemos una curva de enfriamiento de este estilo en la superficie, toda de martensita, pero tenemos un núcleo que que se ha enfriado más lento y se nos ha quedado un poco de vainita o un poco de perlita. Y ya no lo tenemos todo 100% martensita, ahí se nos ha liado un poquito. Este es el típico problema que nos encontramos con el temple. Entonces, estas curvas de enfriamiento se ven muy bien para cuando representamos en una probeta, tener claro que a partir de pues 50%, que es este límite, por ejemplo, pues depende de cómo enfriemos, sabemos que el núcleo se va a enfriar siempre más lento. Aunque nos aseguremos que la parte superficial va a estar siempre a 100% de martensita, puede darse el caso de que si la pieza es muy grande, pues pueda ocurrir esto. Podamos tener el núcleo con una composición que no nos interesa.
En concreto creo que solo nos piden para el 50% de martensita. Es decir, por debajo del 50% de martensita ya demasiado caca ese material. No lo queremos por debajo de los 40 Rockwell C. Así que vamos a ver cuál sería el diámetro máximo admisible de nuestra pieza en el caso de que fuese cilíndrica, pues para ver que cumple con estas especificaciones. Entonces, nos dicen que el enfriamiento es al agua, ¿vale? Tenemos dos gráficas, una es enfriamiento al agua y otra es el enfriamiento al aceite. Lo podemos leer aquí. Enfriamiento al agua y enfriamiento al aceite. Entonces, en el ejercicio nos piden solo al agua. Estamos enfriando solo al agua. De hecho, el ensayo de Yao Mini es al agua también. Entonces, que vayan todo un poco relacionado, ya que estamos. Así que nos olvidamos de este gráfico, del de abajo, y nos centramos en el de arriba. Entonces, si nos piden un 50% de martensita, esto ya lo hemos visto antes, tenemos que aplicar una velocidad de enfriamiento de como mínimo 42 grados por segundo. Lo hemos calculado en el primer apartado, ¿vale? No nos olvidamos de esto. Entonces, aquí tenemos el cooling rate, que es la velocidad de enfriamiento. Lo único que tendremos que venir es aquí. Aquí tenemos el 43, pues con el 43 nos apañamos, más o menos. Y tenemos que bajar. Entonces, ¿para qué punto nos interesa realmente calcular este tipo de diámetro? Pues hombre, nos interesa hasta el centro, porque hemos dicho que queremos garantizar que en toda la pieza haya al menos ese 50% de martensita. Por lo tanto, hay que llegar hasta el centro. Ni a la superficie, ni al 3/4 de radio, ni al mitad de radio, nada. Nos quedamos con el centro, así que solo nos vale esta curva de aquí. Así que bajamos esta recta, como podamos. Cortamos aquí. Y leemos en la parte de la izquierda, donde tenemos el diámetro de la barra. Que aproximadamente diríamos que está entre el 25 y el 38, pues digamos, no sé, diámetro igual a 38. Está en milímetros, pues en milímetros. Y ese sería pues el diámetro máximo o la dimensión máxima que podría tener nuestra hipotética pieza que garantizará al menos un 50% de martensita en toda su estructura. Fácil y sencillo, que sí. Pues espero que os haya gustado todas estas explicaciones sobre el acero y las propiedades que adquieren según cómo se enfría. Me parece bastante curioso. Espero que os haya gustado también los vídeos que grabé en el laboratorio de la universidad. Y nada más, lo dejamos aquí. Hasta más ver. Un saludo. Oh, Dios mío, ¿qué pasa ahora? ¿Trabajar y juguetear? Oh.